Como ustedes conocen, hace 2 semanas un medio de comunicación hizo pública la denuncia de 3 trabajadoras de RTV contra Vicente Sanz Monlleo. Como consecuencia del avance que este medio publicó de una parte del contenido de la denuncia, el secretario general solicitó ser suspendido cautelarmente de sus funciones profesionales en nuestra organización para poder defenderse fuera de RTV y evitar la erosión de la cadena, dado que se trata de un asunto personal. Esta dirección general se la aceptó inmediatamente, quedando pendiente de que la investigación judicial venga a clarificar definitivamente lo sucedido en este caso. Pero me gustaría darles el detalle de todo el proceso para que puedan conocer que se actuó con diligencia, rapidez y transparencia. El viernes 12 de febrero, una persona cercana a una de las 3 denunciantes se puso en contacto con un directivo de RTBB para anticiparle la situación que se estaba gestando. Inmediatamente, este directivo se reunió con una de las afectadas para conocer lo sucedido y, al instante, se puso en contacto con este director general para poner en su conocimiento la gravedad de las acusaciones. Durante todo el fin de semana, puesto que me encontraba fuera de Valencia, mantuve personalmente contacto telefónico con las 3 trabajadoras para interesarme por su estado y ofrecerles nuestro respaldo en cuanto pudiera ser preciso, emplazándolas para una reunión a primera hora del lunes para que pudieran informarme de lo sucedido. Fue, por tanto, este director general quien tomó la iniciativa de reunirse con las afectadas personalmente para conocer de primera mano lo sucedido y tomar medidas al respecto. A instancias de RTBB, como se ha dicho, nos vimos esa mañana y pude comprobar cuál era el alcance de sus acusaciones. Igualmente, en ese encuentro, sin la presencia de su representante legal, me indicaron que sus abogados estaban trabajando en la denuncia contra el secretario general. De inmediato, y sin esperar a que se produjera una confirmación de lo sucedido, se les ofreció la posibilidad de que no vinieran a trabajar y se puso a su disposición cuanto pudieran necesitar de la dirección de RTBB. De hecho, una de ellas cogió su baja laboral el propio día 15 y 2 lo hicieron el 16. Entonces, como en todo momento de este proceso, mi prioridad esencial fue salvaguardar la privacidad de las trabajadoras, proteger su buen nombre y tomar medidas suficientes para que estuvieran bien, alejadas de la persona a quien se planteaban denunciar y sin recibir ninguna presión adicional. En los días sucesivos puse en conocimiento de Vicente Sanz las acusaciones que me habían sido formuladas por las trabajadoras, sin desvelarle sus identidades o más datos sobre el caso por expreso deseo de las denunciantes. Mi intención era la de abrir un proceso de investigación, aclarar lo sucedido y exigir responsabilidades si era necesario. Solo cuando sus abogados se pusieron en contacto conmigo y me autorizaron a ello, le dije al secretario general quiénes eran las afectadas y le confirmé sus acusaciones. En ese momento, él se negó tajantemente y aseguró que estaba dispuesto a acreditarlo ante los tribunales y la opinión pública si era preciso. La noche del viernes 19, los abogados de las trabajadoras se pusieron en contacto conmigo para confirmarme que se iba a presentar la demanda contra el secretario general, pero en ningún caso nos dieron a conocer el contenido de esa denuncia. El pasado martes, 23 de febrero, el diario El País publicó la información que ustedes ya conocen, redactada a partir de fragmentos literales de una denuncia que yo desconocía y que en este momento sigo sin conocer. Y quiero destacar que la denuncia nunca ha obrado en poder de este director general y que solo tengo conocimiento de ella a través de los medios de comunicación. Ese mismo día, Vicente Sanz solicitó su suspensión cautelar en el puesto de secretario general, lo que, como ya dije, le fue aceptado de inmediato por mi parte. A la mañana siguiente, delegué las funciones propias del cargo en mi jefe de gabinete para evitar cualquier bloqueo administrativo en RTBB, manteniendo esa plaza vacante hasta que haya una resolución judicial al respecto o bien hasta que se produzca un nuevo nombramiento. Así pues, señorías, en este momento las 3 trabajadoras continúan de baja médica y Vicente Sanz está suspendido de empleo y sueldo. Por lo demás, y después de una actuación que considero discreta, modélica y prudente, RTBB sigue trabajando con normalidad. En resumen, señorías, 1. La Dirección General de RTBB se interesó de forma inmediata, urgente y personal por las afectadas desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos, asumiendo la iniciativa de ver a las trabajadoras para conocer en persona lo sucedido. 2. Ante el conocimiento de que se estaba preparando una denuncia, esta Dirección General abrió un proceso interno de recogida de información sobre lo sucedido. Entre tanto, se sustanció la denuncia de las trabajadoras. Y 3.
Conocido a través de un medio de comunicación el alcance de la denuncia de las 3 trabajadoras contra Vicente Sanz, esta Dirección General aceptó de inmediato la petición de suspensión cautelar de empleo y sueldo presentada por el denunciado. Muchas gracias.